mis niños divinos y divinas de la institución educativa Divino Maestro. En primer lugar, muy buenos días. Vamos a continuar, chicos, con los contenidos de la asignatura Química, semana 2, ¿ya? Segunda semana. Atención, por favor. Necesito de su concentración. El día de hoy vamos a hablar de la estructura atómica actual. Ustedes recordarán que la clase pasada hemos hecho una breve reseña de cómo ha ido evolucionando el átomo, ¿verdad? E incluso nos habíamos dado cuenta que ese átomo no era la mínima porción de la materia, sino hoy en día se sabe que se divide en otras unidades más esenciales, pequeñísimas, llamadas quarks. ¿Ya, mis niños? Divinos, atención, porque al final lo van a copiar estos contenidos en su cuadernito, en orden y separaditos. Ya de repente acá está demasiado juntitos. Por favor, estético su cuadernito. Les voy a pedir eso, ¿ya? Atención entonces. La estructura atómica actual comprende dos partes fundamentales: el núcleo y la envoltura atómica. Debemos recordar que este núcleo contiene protones y neutrones, ¿verdad? Y vamos a tener la zona periférica del átomo, donde está la envoltura, ¿verdad? Estamos repasando, haz un repasito nomás, la envoltura. Y en esa envoltura vamos a encontrar a quienes, a los niveles, y dentro de estos niveles, decíamos, encontramos a quienes, a los subniveles, ¿verdad? ¿Es así? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este núcleo atómico, vamos a iniciar con esto. El núcleo atómico es la parte central de este átomo, porque es así, ¿no? Es la parte central donde se van a encontrar los llamados nucleones. Nucleones, esas partículas que están dentro de este núcleo. ¿Cuáles son? Los protones y los neutrones. Por lo tanto, este núcleo va a tener carga positiva. Contiene protones y neutrones. Además, como está concentrado la mayoría de las partículas, va a ser muy pesada. El 99,9% de la masa va a estar concentrada en este núcleo atómico, mis divinos. Atención, ¿ya? Y en cambio la envoltura o la zona extranuclear, o también conocida como nube electrónica, ya va a ser de carga negativa. ¿Por qué? Porque acá se van a encontrar quienes decíamos la sesión pasada, los electrones, ¿no? Por lo tanto, tiene carga negativa y además va a ser de masa mínima o inferior en comparación al núcleo. Por lo tanto, más bien va a definir el volumen, o sea, el tamaño de este átomo. Si tiene solo 2 niveles, será más reducido que cuando va a tener 6 niveles, ¿verdad? Muy bien. Ahora, es importante que describamos y recordemos sobre las partículas subatómicas, mis divinos y divinas. Atención, tenemos las partículas subatómicas, ¿no? Como hadrones y los leptones principalmente. Estas partículas, sobre todo, nos vamos a preocupar en ubicarnos en a qué grupo pertenecen las que ya hemos mencionado, o sea, los protones, neutrones y los electrones, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos a los hadrones. Los hadrones son aquellos que están constituidos por quarks, que son las unidades mínimas de la materia hoy en día, ¿ya? Y se van a dividir en dos grupos, bariones y mesones, ¿ya, mis divinos? Los bariones son aquellos que están constituidos por 3 unidades de quarks y van a ser más pesados, tienen mayor masa, ¿ves? Eso que ya explicábamos antes, ¿no? ¿A quiénes encontramos en los bariones? Los protones y los neutrones principalmente, ¿ya? Luego vamos a tener a los mesones. Los mesones, en cambio, están formados por un quark, pero aparte de eso van a tener un antiquarks y son más livianas, ¿ya? Son más densos, pero son más livianos, o sea, pesan menos. ¿A quién vamos a encontrar principalmente en este grupo? A quión, pión y eta, ¿ya? Luego tenemos a los llamados leptones. Los leptones ya son partículas subatómicas, pero muy livianas, tienen masas pequeñas. Principalmente encontramos aquí en este grupo al electrón, del cual ya hablábamos, ¿ya? Muy bien, las partículas subatómicas. Ahora, es importante que sobre este núcleo hablemos su representación y qué cosas va a tener en su representación, porque nos van a servir en las aplicaciones matemáticas, ¿ya? Muy bien, entonces el núcleo o núcleo atómico se representa de la siguiente manera. Esta X, ¿ya? Va a ser el símbolo
de cualquier elemento, el símbolo de cualquier elemento. Por favor, ustedes saben que deben contar con su tabla periódica a la mano, ¿ya? Con esta tablita, el cual nos va a permitir identificar los elementos, ¿ya? Muy bien. Pero aparte de eso, este símbolo de cualquier elemento, ya sea del hidrógeno, cromo, manganeso, cualquier elemento de esta tabla, ¿no? Va a presentar lo siguiente: la letra A en la parte superior, Z en esta parte, N y en esta parte la letra Q. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La letra A significa o representa, la letra A, el número de masa, ¿ya? Número de masa. Z indica el número atómico, ¿ya? N, el número de neutrones, ¿ya, mis divinos? Atención, por favor, ¿ya? Número de neutrones. Entonces, esto igual al número de masa, número atómico, número de neutrones, son la cantidad de neutrones. Toda esta representación la tenemos en este esquema, ¿ya? Q, que decíamos que era carga. Esta carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? Positiva o negativa. Muy bien, pero para que quede más clarita lo voy a poner a ver en paréntesis, ¿ya? Positivo o negativo. Muy bien, esta representación es importante. Vamos a escribir cada uno de sus componentes. El número atómico, ¿cuál es el número atómico? Z, ¿verdad? El número atómico nos va a indicar en un átomo cualquiera la cantidad de protones que va a contener, ¿ya? Y se va a representar ¿con qué letra? Con Z, o también representamos con la letra P, mis divinos, ¿ya? Entonces, atención, por ejemplo, este número atómico nos va a guiar también que en la tabla periódica las podemos ubicar a los diferentes elementos químicos. Por ejemplo, el litio, vamos a coger por ejemplo, el litio va a tener número atómico 3, ¿ya? 3. Cuando hablamos, por ejemplo, del hidrógeno, que es el primer elemento, ¿ya? Su átomo va a tener como número atómico 1. Y así, otro ejemplo, a ver, al azar puedo coger. Por ejemplo, a ver, el fósforo va a tener como número atómico 15. Fíjense en su tablita periódica, por favor, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del número de masa, el número de masa, dice, nos indica el total de nucleones. Pero ¿quiénes son los nucleones? Los protones y neutrones que están concentrados en el núcleo del átomo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos como ejemplo al sodio. Tiene, ¿qué decíamos o qué representa este 11 en este sodio? ¿Qué representa, decíamos? A ver, Z, ¿verdad? Pero Z, ¿qué es? Número atómico. Este 12, ¿qué va a representar? El número de neutrones, ¿verdad? Por lo tanto, dice el número de masa de este sodio. ¿Cómo vamos a determinar? Sumando protones más neutrones, ¿verdad? Entonces, 11 más 12, ¿cuánto va a ser? 23, ¿verdad? Ese es su número de masa, ¿ya? Ahora tenemos otro ejemplito, el fósforo, por ejemplo, ¿ya? Va a tener número atómico o número de protones 15 y el número de neutrones 11. Sumado los dos, ¿nos dará cuánto? 31. 31 será el número de masa del fósforo, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a tener la carga atómica. ¿Cómo determinamos la carga atómica? La carga atómica vamos a determinar relacionando la cantidad de protones que va a tener este átomo con respecto al número de electrones, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, el cloro, que va a tener, ¿esto qué representa, niños? A ver qué representa, el número de masa, ¿verdad? Pero esto que representa, el 17, que representa el número atómico, pero también es el número de protones, ¿no es cierto? Entonces acá será 17, ¿no? 17. Ahora, el número de electrones es 18, por lo tanto, restando los dos, o sea, 17 menos 18, ¿a qué va a ser igual? Menos 1, ¿verdad? Esta va a ser la carga ¿de quién? De este cloro. Pero ¿cómo lo representamos de manera didáctica? 1 menos, ¿ya? 1 negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que este cloro tiende a ganar electrones. Está ganando un electrón, ¿ya? Ya se convierte en ¿qué? En un anión, ¿ya? En un anión. Muy bien. Luego tenemos un ejemplo, el calcio. Va a tener número de masa 40, número atómico 20. Vamos a encontrar también 18 electrones. ¿Pero cuántos protones tiene?
20, ¿verdad? Entonces, si restamos 20 menos 18, ¿a qué va a ser igual? 2, pero positivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a representar acá la carga de calcio, ¿cuál va a ser? 2 más. Estas cargas también son características de estos elementos químicos. Y los metales generalmente son positivos, o sea, se convierten en cationes, y los no metales se van a convertir en aniones. Muy bien, por favor, para la clase siguiente, de cada uno de estos, tanto el número de masa, carga y número atómico, 2 ejemplitos utilizando la tabla periódica. Cuídense mucho, practiquen los protocolos de salud, mis divinos.